El santuario de Lourdes, en Francia, es meta de miles de peregrinos que llegan a visitar el lugar donde desde el 11 de febrero y hasta el 16 de julio de 1858, la Virgen María se le apareció 18 veces a Bernardita Soubirous, una niña de 14 años que posteriormente ingresó a un convento y murió a los 34 años de edad, y a la que el Papa Pío XI canonizó el 8 de diciembre de 1933. Además de las diversas basílicas, el santuario cuenta con un espacio para la oración del Vía Crucis que se hace a lo largo de 1500 metros, en los que cada una de las 15 estaciones está marcada por un grupo escultórico. En esta parte de la montaña, a un lado de las basílicas, inicia el recorrido marcado por este ángel que sostiene la cruz y nos invita a recorrerlo recordando que la pasión de Cristo fue el precio de nuestra redención y que para seguirlo es necesario tomar la cruz de cada día formada por nuestras actitudes de oración, entrega, rechazo al maligno, servicio y sacrificio. Desde el camino, gracias a la altura, se puede observar la basílica superior y otras zonas del santuario a través de los árboles que son muy abundantes. Muchas de las edificaciones que se ven son casas de comunidades religiosas o sacerdotales porque un número importante de ellos se dedica a atender especialmente a los enfermos y peregrinos. El área del santuario tiene 52 hectáreas con 22 lugares de culto. Se ha cuidado mucho el entorno que, a través de distintos tipos de árboles, propicia un ambiente de paz. E incluso, cuando se planeó hacer una enorme basílica subterránea en una superficie de 12.000 metros cuadrados, con capacidad para 25.000 personas, se pensó disimular su parte superior con verdor. De hecho, aquí podemos ver su techo plano perfectamente integrado a la naturaleza. Es la Basílica de San Pío X. Al frente se ve el castillo antiguo de la zona, pero nosotros regresamos la vista al camino del Vía Crucis, cuyo ascenso exige un esfuerzo para quien quiere realizarlo, recordándonos que en la vida no todo es fácil. El Vía Crucis inicia con la primera estación que nos recuerda el momento en que Cristo fue condenado a muerte. Tiene esta escalera que la gente suele subir de rodillas recordando la escalera santa de Roma. En el grupo, Cristo aparece al centro atado de manos, flanqueado por 4 soldados a la derecha y 3 a la izquierda. Detrás de él, la loba amamantando a Rómulo y Remo, signo de Roma. Los personajes de las 15 estaciones son un poco mayores al tamaño natural y suman en total 115. Fueron realizados entre 1898 y 1911 en hierro colado patinado por la casa Raffi de París. En la siguiente estación, la segunda, se representa el momento en que Cristo es obligado a cargar la cruz. Un soldado, con la mano en alto, parece dar la orden a otros subalternos que cargan el instrumento del suplicio, mientras que Jesús levanta sus brazos para recibir la cruz y un niño sostiene el titulum crucis, es decir, la tabla con la inscripción Jesús de Nazaret, Rey de los Judíos, que debería clavarse sobre la cruz para mostrar que Cristo había sido sentenciado por proclamarse Rey de los Judíos. En la tercera estación, vemos a Cristo que, coronado de espinas, cae por primera vez bajo el peso de la cruz, mientras que un soldado, detrás de él, parece impedir que se acerquen 2 de sus enemigos, ambos con la cabeza cubierta con muestras de enojo. Uno de ellos tiene barba larga y el otro, con barba corta, levanta la mano mientras parece gritar que se levante y que muera en la cruz. Posiblemente son Anás y Caifás, las cabezas que enjuiciaron a Cristo, uno sumo sacerdote y el otro su yerno.
En la cuarta escena, la Virgen María, con rostro triste, parece preguntar con sus manos ¿por qué?, al tiempo que muestra su deseo de abrazar al Hijo en el suplicio. Otra mujer la acompaña, posiblemente María Magdalena o una de las santas mujeres, mientras que los soldados observan la escena sin conmoverse ante el dolor de una madre que ve sufrir a su hijo. El diálogo íntimo entre Cristo y su madre, a diferencia de tantas otras ocasiones, esta vez parece realizarse sin palabras, solo a través de la mirada profunda y las manos que, extendidas, se buscan mutuamente. La quinta estación nos hace voltear a la parte baja de la cruz para descubrir a Simón de Cirene que, más que obligado por los soldados para ayudarle a cargar la cruz al condenado a muerte, se deja llevar por la compasión y la misericordia. Fuerte contraste entre Jesús que carga la cruz por nuestros pecados, el cireneo que se solidariza con el que sufre, y los soldados, ajenos al sufrimiento, acostumbrados a cumplir órdenes crueles porque el Imperio Romano mandaba ejecutar sin piedad, y muchas veces en la cruz, a quienes consideraba enemigos del César, y Cristo había reconocido que Él era el Rey de los judíos. La sexta estación muestra a aquella mujer valiente que se abrió paso entre los soldados porque descubrió el rostro de Dios bajo aquella capa de sudor, polvo, sangre y salivazos. Ella es la viva imagen de la misericordia de Dios, por lo que, desde los tiempos más antiguos, se le ha representado con el rostro de Cristo en el manto, con el que, al limpiarlo, le ayudó a que volviera a ver el camino. En esta escena hay dos muestras de misericordia y compasión en un hombre y en una mujer. En Simón de Cirene, que sigue ayudando a Cristo, y en la Verónica, que sostiene el manto con el que nos recuerda que debemos de ver siempre el rostro de Cristo en el que sufre. La séptima estación marca la mitad del Vía Crucis, y en ella se recuerda que, no obstante la ayuda recibida por el aliento y acompañamiento de su madre, la carga compartida con el cireneo y el auxilio de la Verónica que limpió su rostro de sangre, sudor y polvo para que pudiera volver a ver el camino, las fuerzas de Cristo han disminuido notablemente porque pasó toda la noche sin poder dormir mientras era juzgado por el Sanedrín, por los azotes recibidos y por la coronación de espinas que le hicieron desangrarse. Llegar hasta el lugar de la ejecución implicaba un ascenso complicado y esto le hizo caer por segunda vez en la vía dolorosa. En la octava estación resuenan las palabras del capítulo 23 de San Lucas. Lo seguía un gran gentío del pueblo y de mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por él. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloren por mí, lloren por ustedes y por sus hijos, porque miren que vienen días en los que dirán: bienaventuradas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes: caigan sobre nosotros, y a las colinas: cúbranos, porque si esto hacen con el leño verde, ¿qué harán con el seco?». Estas palabras denuncian la maldad del ser humano, que es capaz de dañar y condenar a los inocentes, incluyendo a los niños y a los no nacidos. La novena estación recuerda que Cristo cae por tercera vez bajo el peso de la cruz, que representa todos nuestros pecados y la maldad del ser humano, que es capaz de poner tropiezos a los inocentes, hombres o mujeres, ancianos o niños, para hacerlos caer. Esta maldad hace caer a Cristo, pero Él no se queda ahí porque sabe que debe consumar su misión
y cumplir con la voluntad de su Padre. Por lo tanto, hace un inmenso esfuerzo para levantarse y enseñarnos así que la maldad no puede vencernos y que todos debemos luchar para realizar la misión que tenemos en este mundo. En la 10ª estación se ha llegado al final de la Vía Dolorosa, que es el Calvario, lugar de ejecuciones para los condenados a muerte fuera de las murallas de la ciudad. Y como la condena exigía la vergüenza pública, a los condenados a la pena capital se les desnudaba totalmente para el escarnio público. De esa manera, Cristo muestra su total y completa humildad. Se humilló haciéndose hombre y naciendo desnudo en un humilde pesebre, y muere totalmente desnudo en la cruz, para enseñarnos que la grandeza del ser humano no está en sus posesiones o pertenencias, sino en lo que llega a ser por amor. Así lo recuerda el capítulo 27 de San Mateo. Se repartieron sus vestiduras echando suertes para que se cumpliera lo que fue dicho por el profeta. Repartieron entre sí mis vestiduras y sobre mi ropa echaron suertes. En la 11ª estación se comienza a cumplir con la sentencia de crucifixión, y aunque las víctimas podían ser solo amarradas con lazos a la cruz, los verdugos muestran su saña al sujetar los pies y manos de Cristo a la cruz con clavos que atraviesan su cuerpo y el corazón de su madre, María, que recuerda las palabras que le dirigió el anciano Simeón cuando presentó a su divino niño al templo al cumplir 40 días de nacido. Y a ti, una espada de dolor te traspasará el alma. La Virgen María, como lo hacen todas las madres, pide misericordia para su hijo, pero su llanto y sus súplicas, aunque son grandes, no pueden evitar la indiferencia de los soldados, que es mayor. Misma indiferencia con la que, en muchas ocasiones, nosotros respondemos al amor de Dios, que hace todo por salvarnos, incluso entregarnos a su Hijo en sacrificio. La 12ª estación nos presenta el momento en que, después de casi 3 horas de agonía, en la llamada hora nona romana, es decir, entre las 12 y las 3 de la tarde, Cristo muere en la cruz, después de haber dicho las 7 palabras: hacia sus enemigos, perdónalos porque no saben lo que hacen. Al buen ladrón, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. A su madre y a su discípulo Juan: mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Orando con las palabras del Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Mostrando su limitación humana, tengo sed. Y a su Padre Celestial, todo está consumado. En tus manos encomiendo mi espíritu. En este conjunto están 2 hombres barbados que pueden ser Nicodemo y José de Arimatea, a quienes la tradición menciona como los encargados de bajar de la cruz a Cristo y llevarlo a la sepultura. A los lados de Cristo, los 2 ladrones, llamados popularmente el bueno, Dimas, y el malo, Gestas. La Virgen María y San Juan están de pie a los lados de la cruz, mientras que las llamadas 3 Marías, María Magdalena, María Cleofás y María Salomé, complementan el grupo de dolientes. María Magdalena abraza la cruz y 3 soldados testifican el momento. Esta estación se encuentra en el punto más alto de la montaña y a partir de este lugar se comienza a descender. El ascenso no ha sido fácil, pero tampoco fue fácil el camino que Cristo recorrió para llegar al Calvario, donde murió por toda la humanidad. Generalmente los peregrinos permanecen más tiempo en esta estación para meditar en la pasión de Cristo. La 13ª estación
Muestra la cruz vacía porque Cristo ha sido bajado de la cruz y colocado en los brazos de su madre, composición a la que en el arte se le conoce como la piedad, porque inspira este sentimiento o don del Espíritu Santo que nos ayuda a entender que Dios nos ama y perdona, motivándonos a la oración y al encuentro con Él. Este soldado con rostro afligido parece ser Longinos, el que con su lanza traspasó su costado y afirmó que Jesús era el Hijo de Dios. En el conjunto, generalmente se presenta a Nicodemo a los pies de Cristo y a José de Arimatea en el extremo opuesto, para reconocer que, gracias a él, se pudo bajar el cuerpo de Cristo. María Magdalena aparece arrodillada y San Juan de pie, pero todos acompañan a María en su dolor. Cada rostro y posición muestra sentimientos de aflicción, tristeza, impotencia y dolor provocados por la muerte del Hijo, del Maestro y amigo que fue juzgado injustamente por el sumo sacerdote Caifás, Anás y el Sanedrín, y condenado a muerte por Poncio Pilato, el representante del César y del Imperio Romano en Jerusalén. Desde entonces, la cruz dejó de ser solo el instrumento de suplicio y se convirtió para los cristianos en el signo más grande del amor de Dios a la humanidad, porque la historia no concluyó ahí. Por eso, la 14ª estación nos presenta el momento en que Cristo fue llevado al sepulcro. Era necesario bajarlo de la cruz lo más pronto posible porque aquel día era viernes y al atardecer comenzaría el Shabbat, el sábado, día de descanso obligatorio según la ley judía, y además en el tiempo más importante para los judíos, el tiempo de Pascua, que recordaba su liberación y salida de Egipto, tiempo en el que cada familia debería sacrificar un cordero sin mancha y sin quebrarle ningún hueso. Afortunadamente, José de Arimatea tenía un sepulcro nuevo para él a unos cuantos pasos del Calvario y lo ofreció para la sepultura de Jesús, el verdadero cordero sin mancha que fue sacrificado para dar una nueva libertad, libertad del pecado y de la muerte, y al que no se le había roto ningún hueso. José de Arimatea sostiene a Jesús por la parte superior y Nicodemo por la inferior, María de pie cerca de la cabeza, la Magdalena arrodillada tocándole el brazo, Juan de pie entre José y Nicodemo, y los demás personajes completan este conjunto. La 15ª y última estación es una estación de esperanza en la promesa de las Sagradas Escrituras. Después de colocar el cuerpo de Cristo en el sepulcro, rodaron una piedra para cerrarlo, pero no se puede enterrar el amor entre piedras. Por eso, en los primeros instantes del domingo, María, las santas mujeres y los discípulos fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. Y después serían testigos de que aquel que había muerto en la cruz había resucitado para ofrecer a quien lo sigue y cree en él la vida eterna. Aquí termina el Vía Crucis, pero no las oportunidades de hacer oración. Un poco adelante está esta escultura dedicada al padre María Antoine, capuchino y apóstol de Nuestra Señora, que en 1863 introdujo en Lourdes la procesión de las antorchas, como lo indica la placa en francés. Y continuando por el mismo camino que rodea la montaña para regresar a los santuarios de Lourdes, está una escalera que nos lleva a una gruta que representa los momentos de tristeza y obscuridad que viven las personas que han sufrido una pérdida, el periodo de duelo, su propio Vía Crucis. La escalera parece decirnos que, con cada pérdida vivida con fe, nos acercamos más a Dios. En la entrada, a la izquierda, está este texto que recuerda las palabras de Cristo a María Magdalena, que dice: «Mujer, ¿por qué lloras?
¿A quién buscas? No imaginabas la pena que tendrías. Para los demás, ni siquiera existe, pero tú sí sabes. No olvidas y sigues llorando. El Señor se acuerda de su misericordia. La gruta simboliza momentos de penumbra, pero a la vez el entrar a nuestro interior para encontrar respuestas a través de la oración y los cuestionamientos que nos presenta la vida. Es en lo más profundo de nuestro interior y en los momentos de mayor dolor donde Dios nos habla y nos muestra su misericordia. En el interior de la gruta hay un altar de mármol para celebrar la Santa Misa y una escultura de María Magdalena en penitencia, réplica exacta de la que se encuentra en el lugar de su tumba en La Bonne, Francia. El cráneo representa lo fugaz de la vida que sin Dios termina en la nada. Hay otro altar en la gruta para celebraciones con grupos más grandes, ya que en Lourdes son muchos los grupos de peregrinos que buscan un lugar para celebrar la Santa Misa. Al fondo, una escultura de la Piedad, en la que la Virgen María, a los pies de la cruz, sostiene a su hijo muerto y con la mano levantada parece preguntar al cielo, como todas las personas que han perdido a un ser querido, el sentido de las pérdidas y la muerte, a lo que Dios siempre nos responde recordando que, si bien la muerte es fruto del pecado, no es el fin porque, con la resurrección de Cristo, nuestros difuntos gozan ya en su presencia. Es por ello que los peregrinos que viven algún duelo encienden una luz en este lugar, indicando que salen de la gruta con mayor esperanza y que su duelo llegará a su término. Porque así como la piedra del sepulcro de Cristo se abrió para dejarle paso a Él que es la vida, cuando nosotros le abrimos paso en nuestra vida, las sombras y el dolor desaparecen, pero debemos recordar siempre que, si por amor Él murió por nosotros en la cruz, nosotros debemos cargar la cruz de amor de cada día para seguirlo y alcanzar así la vida eterna. Así terminamos este recorrido que concluye con la vista de estos dos caminos, que podrían simbolizar el que nos acerca a Cristo y el que nos aleja de Él.